Bendiciones a todos los que van a ver este programa y los que ya están en sintonía con nosotros. Les damos la cordial bienvenida, como todos los días martes, en este su programa Somos Iglesia Viva. Hoy nos acompaña Fernando Obregón, Giovanni Batz, Marco Antonio Lorenzana y Ervin Noguera, más conocido como el Pana. Bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos a iniciar nuestro programa. La primera persona en intervenir pues es nuestro hermano Fernando Obregón con la pregunta ¿por qué orar por los muertos? Así que esa es la pregunta, mi estimado Fernando. Amén. Una de las razones principales por la que debemos orar por nuestros muertos es porque ellos ya no pueden hacerlo. Ellos desde el momento de que están en su sepultura ya no pueden pedir por lo que les dejaron atrás. Entonces lo importante es que nosotros, los vivos, podamos convertirnos en intercesores para que ellos puedan conseguir la gloria, para que ellos a través de nuestra oración puedan estar en esa paz con Dios. De ahí el tema de pedir las misas de 9 días, el novenario de muerto y este tipo de actividades que hacemos nosotros como Iglesia Católica para poder ayudar a nuestros seres queridos que ya partieron y que ellos puedan gozarse lo más pronto posible de la presencia de Dios. A través de nuestra oración podemos nosotros poder, en muchos de los casos, ¿verdad? Ustedes, como la gente que muere en accidente o las personas que mueren instantáneo por alguna circunstancia, ya sea por el suicidio o cosas similares, a nosotros los vivos nos corresponde hacer la oración constante para que ellos puedan conseguir la gloria de Dios. Muy bien, Giovanni. Bien, buenas noches a todos. Mira, yo parto de la situación que oramos por nuestros muertos, porque hay una unión filial, ¿no? O sea, algo que nos tiene en conexión, el recuerdo, el hecho de lo que se ha vivido. Entonces, de alguna manera creo que el ser humano de por sí no se aleja del pecado, ¿verdad? O sea, recordemos que también orar por los difuntos es una de las obras de misericordia. Entonces, yo creo que es necesario porque de alguna manera viene por tradición. Entonces, creo que es importante que nosotros tomemos ese papel de intercesores ante el deseo de nosotros de poder llegar a la vida eterna. Recordemos que al morir, pues quedamos como que en un limbo, en un espacio en el que tenemos que esperar la venida de nuestro Señor para poder llevar el juicio final, ¿no? Entonces, eh, la idea de la tradición es ayudar de alguna manera con nuestras oraciones a que ese tiempo en el que estemos en ese espacio, pues nos sea propicio para poder limpiar lo que aún falta por corregir, podríamos decir, por limpiar, para poder obtener de esa manera el llegar a la vida eterna, ¿verdad? Marco. Agregando a lo que dijo mi hermano Giovanni, es importante entender que la iglesia nos lleva o nos pide, nos solicita, nos ordena, como queramos verlo, a hacer ciertas obras de misericordia. Dentro de ellas están las corporales y las espirituales. Y dentro de las espirituales, que son 7, encontramos la de orar por los vivos y los difuntos. O sea, que la iglesia conoce a través de las Sagradas Escrituras, como bien mencionaba Giovanni, la tradición, y se aplica también el conocimiento de la patrística y de lo que la iglesia primitiva también hacía. O sea que podríamos decir que esto no es sacado
de la manga por parte de la iglesia, sino al contrario. Sabe de la necesidad, como dice la Sagrada Escritura, nada entrará sucio al cielo o a la presencia de Dios, si queremos verlo así, o así lo debemos verlo. Y ya nos lo decía Fernando, si algunos mueren un poquito manchaditos, y para poder estar en la presencia de Dios, ahí viene una enseñanza que también nos lo da la iglesia, que es la existencia del purgatorio. Y como bien decía, ellos ya no pueden orar por ellos. Ellos están en un proceso de purgación. Entonces nos queda a nosotros los vivos orar por ellos. Inclusive uno de los santos padres apostólicos, decía que le pregunta a una persona, le pregunta si puede orar por los muertos. Entonces le dice, si tú oras por los muertos, va a estar sembrando que también oren por ti, porque en un momento dado lo vamos a necesitar. Lo bueno sería que no lo necesitáramos, pero lamentablemente no tenemos una vida de santos. No tenemos una vida que muchas veces se deja arrastrar por las cosas del mundo y no sabemos en qué momento vamos a tener que presentarnos ante la presencia de Dios, y no vamos a llegar en algo puros, vamos a llevar algunas manchitas que van a ser purificadas en el purgatorio, y podemos salir de él a través de la oración de los vivos. Muy bien. Fernando, Erwin. Muy bien, buenas noches tengan todos. Yo voy a ir un poquito más allá donde fue Marco. Marco fue a la iglesia primitiva. Yo voy a ir más allá. Vamos a ir a nuestra religión base, que es la religión judía. El pueblo judío hacía también lo que nosotros hacemos como novenario. Ellos lo hacen incluso al tiempo de un año completo de oraciones que la podemos encontrar expresadas en los libros propios del Pentateuco e incluso también en los libros que utiliza hoy en día el pueblo judío todavía en sus oraciones. ¿Por qué lo hace? Porque para el pueblo judío era importante dar a conocer la misericordia del Padre. Y pues, ya bien lo dijo Marco, lo refrendó Giovanni, lo explicó también Fernando, nadie va a entrar sucio a la presencia del Padre. Ni siquiera podemos entrar sucios a la casa del Señor. Entonces, desde este punto, desde esta concepción, tiene que haber un espacio de purificación. Y no estoy hablando, que no sé si más adelante lo vamos a tocar con el tema del purgatorio, pero sí es necesario que nosotros podamos orar por nuestros fieles difuntos, porque la misericordia de Dios es grande, pero necesita también de la compasión del ser humano. La religión judía se desprende de la religión cristiana y también la religión musulmana. Los musulmanes también creen de manera directa en el paraíso eterno, en la vida eterna del alma. Y por ello, en el libro del Corán se especifica y se invita a todas las personas que quedan orar por sus fieles difuntos. Y hay algo muy particular que tiene tanto los musulmanes como los islámicos, los judíos, y que también estamos invitados nosotros por obras de misericordia como cristianos, es orar por aquellos que no tienen quién. Pongamos el caso. ¿Cuántos sacerdotes han servido a la iglesia? Pues no tuvieron una familia de descendientes. ¿Quién ora por ellos? ¿Cuántos, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de trabajar en la casa de los abuelitos, he acompañado el entierro de abuelitos que no tienen un hijo, no tienen un nieto, no tienen nada? No tuvieron nada en esta vida. ¿Quién ora por ellos? Entonces, desde la concepción judía, musulmana, islámica y cristiana, por nuestras obras de misericordia, tenemos que no solo orar por nuestros muertos, sino por todos los fieles difuntos. Y por ello, en cada celebración eucarística, mira lo importante de ir a la misa, no solamente es para nuestras intenciones, sino es orar por las almas de quienes esperan ese poder ver el rostro del Señor. Muy bien, muchas gracias, Erwin. No sé si Fernando va a agregar algo. Tal vez sí, solo para sellar sobre el tema, en segunda de Macabeos 12,
12:43 y siguientes, dice, luego efectuó una colecta que permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante, ¿verdad? Ustedes que de alguna forma la misma palabra nos lo está diciendo en Segunda de Macabeos que debemos de orar por los muertos, porque si no creyéramos, si el mismo Dios no nos hubiera dado esa creencia, no podríamos pensar, y como la misma palabra nos lo está diciendo, sería ridículo hacer algo que el mismo Dios no nos lo permitiera, ¿verdad? Muy bien, eso ya está más, digamos, cimentado en las Sagradas Escrituras. No sé si Giovanni va a agregar algo o complementar algo a las respuestas, a la respuesta de la pregunta. No, lo único agregar es que el orar por los muertos creo que va muy en conexión con, con lo que es la resurrección, pues, ¿verdad? O sea, nosotros guardamos una esperanza de, entonces creo que por ahí es donde también es muy importante que tomemos en cuenta el orar, ¿verdad? Por los fieles difuntos, porque nuestra esperanza es la resurrección. Muy bien. Maco. Agregarle los versículos que le faltaron a mi hermano Fernando, del mismo pasaje. El mismo Mas pasaje, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Ahí lo complemento porque esta parte final nos aclara mucho de lo que a veces muchos católicos y cristianos dudamos, de que ¿para qué vas a hacerlo? Si ya están muertos, ya no se puede hacer nada. Pero la misma Sagrada, a la que se refirió Fernando, nos dice para que quedaran liberados del pecado. Y como ya nos decía nuestro hermano Erwin, eso ya es parte de la Biblia desde el Antiguo Testamento. Ahí me estaciono. Muy bien, Erwin. Sí, sumaría solamente algo muy particular que viene desde el Pentateuco, precisamente en el pueblo judío, cuando se establece antes de entrar a Canaán, la tierra prometida, cuando ya Moisés no está con ellos, el rito propio comienza entendiéndose como un rito de agradecimiento por la vida de quien también se fue, porque no solamente es la oración por la entrada al paraíso eterno de quien ya no estará con nosotros, es también la oración de agradecimiento por la vida y lo que ha dejado. De hecho, yo colocaba el día sábado en mis pensamientos que yo comparto, hay vivos que andan muertos y hay muertos que viven por siempre. ¿Por qué? Porque sencillamente, si somos agradecidos por la vida de ellos, pues entonces siempre estarán con nosotros. Y es parte de la oración, el ser agradecido por la vida y por lo que nos ha dejado. Perfecto, muchas gracias. Pues indudablemente que aquí estamos recordando muchas cosas que probablemente se nos hayan olvidado y, por qué no decirlo, aprendiendo otras nuevas. Entonces, tomando en cuenta el por qué orar por los muertos, que es la pregunta principal y sobre lo que ustedes ya han contestado, sale aquí otra interrogante. ¿Qué significado tiene entonces aquello que Jesús contesta? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y ustedes saben a ese pasaje bíblico a qué me estoy refiriendo. Entonces, Fernando, ¿qué significado tiene esto en relación a lo que estamos tocando? Ya, es de hacer notar realmente, el pasaje nos habla que efectivamente Dios es un Dios de vivos y no de los muertos, y va a estar siempre del lado nuestro, pero llega el momento en el que tendremos un juicio final, y ya lo decíamos en la pregunta anterior, que, que vamos a ser
vamos a ser enjuiciados en lo personal. Y entonces si creemos en la resurrección, si creemos que efectivamente Dios está con nosotros, tenemos que creer en esta resurrección, como lo decía el hermano, ¿verdad? Tenemos que creer que vamos a resucitar. Y al resucitar, ese Dios de vivos y de muertos nos va a pedir cuentas de una u otra manera. Y tenemos que estar preparados para eso. Con la pregunta anterior también nos termina de reflejar esta parte. Decía Maco que por aquellos que mueren con un poquito manchados, no es que mueran con un poquito manchados, es que muchas veces se pueda dar la situación como les digo, el que muere en un accidente no sabe que va a morir. La persona no sabe que va a morir. Es más fácil poder hablar de alguien que está enfermo y que de alguna manera sabemos que va a morir, entonces lo llevamos a los sacramentos e intentamos que vaya con todo lo que nuestra Santa Iglesia nos pide. Pero el que muere intempestivamente, esa persona necesita de ese Dios de vivos para que podamos creer efectivamente en esa resurrección. Y entonces a través de eso es la oración, ¿verdad? Es casi que volvemos a lo mismo, que tenemos que orar nosotros, a nosotros nos corresponde como cristianos, orar por todos los difuntos, porque el inconveniente nuestro, de verdad, es que siempre oramos y oramos solamente por nuestros seres queridos, ¿a ustedes? Si vemos los altares, que se ha vuelto una tradición los altares en nuestros hogares, en esos altares están nuestros seres queridos. Por supuesto que no podemos poner una fotografía de todas las personas que conocemos, pero sí sería conveniente, como lo hizo el padre Divasi, ¿verdad? Ustedes, el día 31, que hizo una misa por los difuntos, y ahí pues involucramos a todos. Está hablando del Dios de vivos que estamos intercediendo ante el Dios de los vivos para que nuestros muertos conozcan la gloria de Dios. Muy bien, Giovanni. Sí, mira, yo creo que el lenguaje muchas veces que se utiliza, podríamos decir que es así como para, de alguna manera, como equivocarnos, ¿verdad? Pero Dios es Dios de tanto de vivos como de muertos, ¿verdad? Sabemos que en algún momento, como estaban ahí ahorita compartiendo, va a llegar el momento en el que va a ser el juicio final, ¿no? Pero yo creo que al referirse a que es un Dios de vivos es porque debemos de tener en consideración que nuestra actitud, nuestra manera de proceder en la vida debería ser de no pecar, porque recordemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? O sea que no es solamente el hecho de morir físicamente, sino que yo creo que es el morir en el pecado, ¿verdad? Porque desde luego que hacemos, que desobedecemos, que faltamos a algo, que cometemos un error en contra a veces de nuestras mismas familias, compañeros, conocidos, amigos. Estamos rompiendo la alianza que tenemos con nuestro Señor. Entonces, ahí nos convertimos de alguna manera como en muertos vivientes, ¿verdad? Pero en relación creo que más profundo el tema es de que la parte en la que nosotros debemos de tomar en cuenta es el interceder por el que de alguna manera ya no lo puede hacer, ¿verdad? Muy bien. Maco. Hay que diferenciar algo que pienso que es básico, que la muerte es física y que nuestra alma está viva. Entonces, cuando este pasaje dice que es un Dios de vivos, nos está recordando que es para los que estamos en la tierra y es para los que se han ido al más allá. Y Él va a actuar, como ya lo decía uno de los disertantes, con misericordia, pero quiere que nosotros también compartamos de esa misericordia. Entonces, nos está recordando esta cita que nuestros muertos físicos
están vivos espiritualmente y que nosotros tenemos el compromiso moral, misericordioso y de nuestra religión, de nuestra tradición, el orar por ellos, con esa conciencia, que no están muertos espiritualmente, sino están vivos y que están en una, ¿cómo se dice? Ay, bueno, a ver, tal vez alguien me recuerda, la iglesia tiene tres partes, ¿verdad? La parte terrenal, la parte celestial y la parte que se está purificando. Y que esta área o este momento necesita de nuestras oraciones y que es nuestra responsabilidad el actuar y orar por ellos. Muy bien. Erwin. Como yo no soy Cash Luna, yo no me sé la cita bíblica de memoria, ¿no? Pero sí, yo sí tengo en la mente de dónde proviene la cita. ¿Con quién está dialogando Jesús en este momento? Con los saduceos. ¿Qué no creían los saduceos? En la resurrección. Vayamos otra vez al contexto judío. Los judíos también tenían su propia división acorde a las tribus de donde venían. Hay tribus que esperaban este Mesías para poder obtener esta resurrección triunfante, pero había otro grupo de judíos que no creían en la resurrección y entonces creían que con la muerte todo finalizaba. Jesús viene a darnos a entender que la muerte no es el final. Por el contrario, es solo un paso, porque viene la eternidad. Entonces viene la vida, pero vida en abundancia, vida eterna. Entonces, Jesús no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, terrenales y celestiales. Y como bien lo dijo ahorita Maco, me encanta que lo hayas traído y hasta me quitaste lo que yo iba a decir, no se vale. Entonces, me encanta porque Maco nos hace entender que nuestra iglesia es una iglesia militante, terrenalmente, de manera purgante y celestialmente. Entonces, tenemos que ser vivos, ahí sí hay que ser vivos, vivos terrenalmente, para que nuestro tiempo purgante sea el menor y poder gozar de esa vida eterna, que es a lo que nos lleva, porque Dios, Jesús, es un Dios de vivos y nos quiere vivos a todos, no nos quiere muertos. Y me quedo con la frase de Giovanni, ¿no? No vamos a morir en el pecado. Si nos morimos en el pecado, bueno, lastimosamente, pues ya todos sabemos que hay una zarza, hay un fuego que no apaga y que ese sitio, el Genemá, llamado para los judíos, con otros nombres, también conocidos en las diversas teologías, pues para nosotros el infierno será entonces nuestro destino final. Y ahí no va a haber salón de belleza ni nada que nos puedan parar. Ojo, pero no somos quien para juzgar. La misericordia de Dios actúa de una manera impresionante. Y viene un caso particular, y perdonen que lo meta una sola vez acá, pero es que me decía una persona un día, entonces Pablo Escobar Gaviria está vivo, está en el cielo porque hizo muchas obras buenas. No soy yo para juzgarlo, ¿quién? O sea, ¿quién soy yo para juzgar a Pablo Escobar? A la final será la misericordia de Dios en la forma en que él, en su corazón, incluso en el último segundo, porque aquel hombre al lado de la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. En sus últimos minutos, todavía en el último segundo, tenemos la gran oportunidad nosotros. Entonces, el arrepentimiento desde ya tiene que comenzar, porque no sabemos ni el día ni la hora en que nos pueda llegar esa muerte. Y la oración de nuestros seres queridos por nuestra alma, si no supimos tener ese Dios de vivo en nuestra vida, será una oración infructuosa también. Fernando, ¿vas a agregar algo o te cambio la pregunta? Solo que ahorita el micrófono, porfa. Sí, dice el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclamará la palabra e insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza y exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por un propósito de oír novedades. Palabra de Dios. Importante, ¿verdad? Ustedes, porque estamos hablando de un Dios de vivos y de muertos, y que Él llegará para juzgarnos a todos. Ustedes lo han dicho ahí en cada una de sus intervenciones, que efectivamente lo que se muere es el cuerpo, y eso lo tenemos bien consciente, que lo que se muere es el cuerpo, y que el alma de alguna manera eh, pasa a otro esquema, al esquema principal que esperemos en Dios, es lo que muchos trabajamos para poder conseguir la gloria inmediata. Pero ¿qué nos asegura poder conseguir esa gloria inmediata? Vamos, podría ser que en la puerta perdamos esa gloria y nos toque llegar al purgatorio. Y entonces ese Dios de vivos y de muertos va a estar ahí siempre atento para poder atendernos. Va a estar con sus brazos abiertos porque cabal, el pana lo decía. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a quién es bueno y quién es malo? Si bueno solamente es Dios. El Dios del amor que nosotros conocemos es un Dios que nos va a juzgar por nuestras acciones, buenas o malas. Y entonces en ese actuar tenemos que estar conscientes y vuelvo a la pregunta desde el principio. Nos corresponde a nosotros seguir orando para que personas que probablemente que hayan hecho el mal, porque no podemos juzgarlos, no es conciencia nuestra, pero sí podemos pedirle a Dios porque haga un cambio en ellos. Y si ellos ya murieron, pedirle a Dios que se apiade de sus almas. Muy bien, Giovanni. Sí, mira, en este espacio del que estamos tratando, yo veo que sí existe un espacio de purificación, o sea, hay un proceso después de la muerte, o sea, Dios es Dios de lo que estamos hablando ahorita, de vivos y muertos, ¿no? Y en San Mateo 12:32 dice, y quien hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable una palabra contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el que vendrá. O sea, Dios está ahí actuando en las dos formas, en las dos situaciones, o sea, entre el que está vivo, hablando de los vivos, y el que está muerto, porque si el pecado fue contra el Espíritu Santo, no hay perdón, ¿verdad? Pero el proceso de purificación en el que nosotros intervenimos como vivos es esa situación de orar por ellos, ¿verdad? O por los que sean necesarios, ¿verdad? Porque como decía también el pana, hay quienes no tienen ni familia, entonces creo que ahí en esa parte es mucho más importante todavía tomarse el tiempo y la dedicación de hacer esas oraciones por los que realmente no tienen quien interceda por ellos, ¿verdad? Muy bien. Maco. A pesar de que la pregunta es Dios vivos o muertos, se tocó un punto muy importante que es ¿quién eres tú para juzgar? Ya lo dice Santiago en capítulo 4, versículo 12. Solo hay uno que ha sido llamado para juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? Entonces, una de las cosas que nos equivocamos es querer juzgar el pecado de nuestros hermanos. Cuando Jesús en otros pasajes nos llama a juzgar, nos llama a ver, no es el pecado, sino la necesidad de nuestros hermanos. Inclusive en esta parte de ya en la psicología, ya se está, voy a decir la palabra justificando, que no está muy bien aplicada, a aquellos asesinos seriales, asesinos profundos, que se ha detectado que esta parte viene de algún problema genético o de algún trauma de la niñez y muchos conceptos más por los cuales ya las leyes del hombre están considerando ciertos aspectos para poder condenar a una persona. Imaginémonos la misericordia de Dios que conoce nuestro interior, todos nuestros pensamientos
y Él sabe por qué reaccionamos en ciertos momentos. No es que los quiera justificar y que hagamos lo que querramos, que Dios nos va a perdonar, no. No, porque ya tenemos conciencia de que estamos actuando mal. Pero muchos o algunos probablemente no tengan esa conciencia. Entonces, no se puede condenar desde el pensamiento humano, sino es Jesús desde el pensamiento divino el que va a condenar. Por eso sí, continúo con que Él es un Dios de vivos, porque Él conoce cómo vivimos, Él conoce cómo actuamos, cómo pensamos cuando estuvimos en la tierra y por qué reaccionamos así. Los demás no. Podemos juzgar inclusive los actos de algunos personajes en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, Herodes en la matanza de los niños, pero no sabemos cuál fue la decisión de Dios al final. Ahí hay que tener cuidado. No juzguemos. Es mejor orar. Oremos por los vivos y los muertos, como dice la iglesia, nos pide la iglesia en las obras de misericordia, y no nos pongamos a ver lo que nosotros no tenemos que ver. Bien, Erwin. Eso es lo malo que da de último, que ya dicen todo. Pero solamente quiero agregar algo. Solo quiero agregar algo rápidamente. El entender el estado de nuestra vida, que es temporal, realmente lo más importante es ese paso a la vida eterna. Es un Dios de vivos. Ya lo dije ahorita, pues vivo nos quiere el Señor, pero con la viveza de la fe. Hay que entender claramente de que nosotros, por nuestros actos, por nuestras obras, por nuestra vida, de eso dependerá entonces lo que será nuestra vida eterna. Como bautizados, que somos todos, tenemos una gran responsabilidad de compartir el reinado del Señor. Y el reinado, mi reino, no es de este mundo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Pues estamos llamados también a un reino celestial. Pero todo va en la forma en que nos preparemos, porque aunque se inviten a todos, si no llegamos bien vestidos, como los comensales que llegaron a la boda mal vestidos, no vamos a poder entrar, aunque hayamos respondido. Y esto va y salpica la piedra para acá, para nuestro techo, nosotros servidores, personas de la iglesia, que hemos respondido al llamado del Señor. Pero si no nos vestimos elegantemente para la boda del Cordero, no vamos a entrar. Entonces nos corresponde entonces estar vivos realmente y trabajar. Y aquí yo sí quiero aprovechar, meter acá, porque es que orar por los muertos, orar por los vivos, es también orar por nosotros mismos, pensando en una santificación. Y no precisamente para que me pongan de yeso en un altar, porque no, sino es por esa vida eterna que estamos llamados todos a compartir desde nuestro proyecto de vida personal. Ahora, ¿qué pasa? No me da pena decirlo, aunque sí me da tristeza. Yo oro mucho por mi padre. Mi papá, pues, fue una persona que primero iba para culto, iba para la iglesia, para la misa, para él todo era igual, pero realmente no vivió una vida de fe. Y yo que conocí a mi padre, yo sé muchas cosas. Yo no sé si en el lecho de ese cáncer tan doloroso que le tocó atravesar, mi padre tuvo un proceso de conversión total y hoy en día puede gozar del reino de los cielos. No lo sé, no soy quien para juzgarlo. Pero yéndonos a la teología judía, encontramos que el sufrimiento del hombre es parte del purgatorio que se vive en esta tierra. Entonces, puedo irme a lo que he visto en la casa de los abuelitos, ancianos con 104 años, postrados con un dolor continuo, se van y vienen. Y uno dice, Señor, ¿por qué no te lo terminas de llevar? Y no es por nada malo, es que sencillamente es un sufrimiento agónico. Entonces, todo al final, en las obras de misericordia en la misericordia del Señor, estará para nosotros. Entonces, orar por esos difuntos, porque de repente, a pesar de la agonía, a pesar de lo que vivieron, a pesar de repente de haber partido por un accidente cuando menos se lo esperaba. Miren, el jugador ayer en Perú iba caminando y le cayó un rayo y lo mató de una. ¿Qué tiempo le dio de arrepentirse ese hombre? Entonces, nuestra oración tiene que ir enfocada para que esa misericordia del Señor se pueda abrir. Porque todo aquel que llame, se le abrirá, todo aquel que busque encontrará. ¿Y cómo no vamos nosotros a pedirle al Señor por los nuestros y por muchos más, para que también el Señor tenga misericordia? ¿Es que acaso el Señor es un verdugo?
Bien es cierto que es el buen pastor y con su vara y su callado, la vara precisamente para darnos chicotes cuando nos portamos mal, pero en la tierra, pero a la final el Señor sabrá y conocerá lo que hay en el corazón. Y me quedo con las últimas palabras de Maco. No sabemos qué hubo en el corazón de esa persona para actuar y tener que vivir de esa manera. Muy bien. Aquí hay algo importante también para esta otra pregunta. Sabemos que la muerte, la nuestra, la física, pues se da por cierto cuando ya los signos vitales cesan. Hay corrientes que hablan de que al polvo somos, al polvo volvemos, no se puede contradecir, pero también dicen, bueno, el muerto, muerto está y punto, se acabó. Ahora bien, ¿cómo explicar entonces este fenómeno que se dio cuando Jesús estaba en la oración del huerto y se le aparecieron dos personajes para consolarlo? Ustedes saben cuáles son estos personajes. Entonces, de aquí viene la pregunta. Entonces, o están vivos o están muertos. Fernando. Vamos a volver otra vez al pasaje anterior. Solo para terminar con esta parte, dice San Isidoro de Sevilla. Prueba que en la próxima vida algunos pecados serán perdonados y purgados por cierto fuego purificador. Eso es palabras de San Isidoro de Sevilla, que van a ser purificados de alguna manera y que a través de esa purificación van a conseguir la gloria. Y si nos volvemos al tema que estamos tratando y a los principios que hemos visto, efectivamente, estamos hablando que lo que muere es el cuerpo, que lo que ya no está es el cuerpo. Pero en el caso de la pregunta que nos haces en este momento, sabemos que, ¿cómo se llama? Que Moisés y Elías fueron llevados al cielo. Ellos no murieron. Esa parte creo que debemos de tenerla en cuenta, que ellos no murieron, ellos fueron llevados al cielo. Y entonces ellos no pasaron por el proceso de muerte, como el que han pasado los que ya están y el que segurito, esa parte sí no la vamos a perder, la vamos a pasar todos. En el caso de ellos, un privilegio de Dios hacia esas personas y fueron llevados al cielo de una manera especial. Entonces ellos se presentaron ante Jesús como seres celestiales, que seguro los que tenemos fe y creemos efectivamente en esa gloria de Dios, sabemos que efectivamente ellos están en el cielo y vinieron y dialogaron con Jesús, que es algo que tampoco la palabra nos dice, que dialogaron con Jesús, solo dice que se acercaron a él y que se veía en Jesús aquel resplandor que no era un resplandor cualquiera, una blancura que ni siquiera con magia blanca lo vas a conseguir, ¿verdad? Ya hizo la propaganda, qué feo. Bueno, bueno, vamos con Giovanni. Eso lo pagamos aparte. Cabal. Sí, mira, yo lo que veo ahí en estos personajes es de que siempre va a haber alguien que interceda o que venga y colabore, ¿ya? Porque definitivamente no puede ser que sea una cuestión así como que, digamos, esto es sobrenatural, ¿no? Tiene un porqué profundo definitivamente, pero lo que debemos de tomar en cuenta o lo que debemos de ver es que siempre yo creo que las oraciones y lo que hagamos nosotros por los demás en esos momentos es importante y es necesario. O sea, eso nos demuestra que hay seres con privilegios, ¿verdad?, que van a ser parte de nuestro proceso, algún momento de purificación, ¿verdad? No solo el fuego, sino que esas oraciones, esas intenciones, esos recuerdos que se lleven a cabo por estas personas. Lógicamente, como lo decía al principio, esto es parte también de la tradición y aquí ya no es tradición, esto ya es parte de la escritura, o sea, ahí lo podemos encontrar. Muy bien, Maco. La pusiste difícil vos. No, hombre, ustedes Porque saben. realmente lo que nos podemos comprender es algo muy importante.
Jesús, en la oración de Getsemaní, le pidió a sus seguidores que oraran por él en su momento difícil, pero los humanos no le respondieron. Por aquella razón, creo que San Lucas nos justifica que estaban cansados, o alguien, de los evangelistas, tiene ese pensamiento. Pero también nos recuerda que cuando nosotros oramos, estamos acompañados de los seres celestiales, no estamos orando solos, sino tenemos ese apoyo. Nos recuerda que el que nos guía en la oración también es el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo esta parte, esta unión de, si querés, la iglesia peregrina en la iglesia celestial, o los seres humanos con los seres celestiales, para apoyarnos en el momento de estar unidos en la presencia de Dios, la debemos de tomar muy, muy, muy en cuenta. No es solo de arrodillarnos por arrodillarnos, no. El orar en cualquier momento, y en especial también por los difuntos, es algo que nuestro Padre Celestial está aprobando y viendo con buenos ojos. Y que conociendo nuestra debilidad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, está ahí para fortalecernos. Y si nos quebrantamos, ese apoyo hace que nuestra fuerza y nuestro espíritu pueda levantarse y poder orar por nosotros mismos en los momentos difíciles, si tomamos en cuenta esta parte. Porque esta es una oración personal de aquel que está aceptando en su momento la muerte y el cargar con todos los pecados. Nosotros también, siguiendo este ejemplo, tenemos esa responsabilidad de cargar con la necesidad de aquellos que están vivos y que están vivos ya en la presencia o en la ausencia de Dios. Ahí me quedo. Muy bien, Edwin. Mire, pues yo se las voy a complicar a ustedes ahora yo. Dale, pues. A ver, si, Moisés y Elías, ¿qué aconteció con Moisés? Dudó, ¿verdad? Moisés no entró. Si nos ponemos a irnos al relato bíblico, precisamente en el libro de Josué, pues Moisés no entra. Moisés no entra a Canaán, pero entra a la vida eterna. Volvemos al tema de la misericordia. Elías, ayer precisamente escuchaba a una persona por ahí, no lo voy a citar, y hablaba precisamente que Elías pidió la eutanasia al Señor. Señor, ya no aguanto, quítamelo. O sea, pero ahí está Elías también en la transfiguración. Entendamos un punto de vista judío. ¿Qué representa Moisés? Representa la tradición, la salida de la esclavitud a la tierra prometida. ¿Quién me saca? Moisés. ¿Quién me guía? Moisés. O sea, Moisés es la tradición judía que nos va a llevar a esa vida eterna, a esa vida prometida en la tierra prometida, perdón. Elías, el profeta, el papá de los helados de los profetas. O sea, para el pueblo judío, la tradición de Moisés se complementa con el punto de vista profético de Elías, que viene a darnos a entender que ese atravesar por el desierto proféticamente termina en Jesús, que no hay nada fuera de Jesús. El hecho de que precisamente sea Moisés y Elías, ¿por qué no David? ¿Por qué no Job? Porque precisamente es los puntos de ancla judíos para que el judío que no ha entendido incluso el llamado a la vida eterna pueda comprender que todo pasa por Jesús y que toda la profecía, toda la tradición, todo lo vivido recae en Jesús. Y allí viene la vida, esa vida eterna a la que todos estamos llamados, porque Él es el nuevo Caná, o sea, es el nuevo pacto.
Y Elías precisamente nos invita a ese proceso de conversión donde nosotros podemos llegar a vivir acorde a lo que nuestros antepasados nos han invitado. Y me encanta, no sé si fue Fernando o Giovanni que nos hacía recordar que los apóstoles se duermen. Miren, ante todo lo que vivo, todo lo que ocurrió ahí, ¿cómo me voy a dormir yo? Eso era para grabar la película completa, pero se duermen. Y lo mismo pasa en nuestras vidas, y aquí lo vamos a entender de esta manera, que vemos a Jesús en nuestra vida con múltiples manifestaciones, y no estoy hablando de Elías o Moisés, sino con todo lo que hace en nuestra vida, y nos dormimos. Y entonces cuando nos dormimos, sencillamente nos perdemos la oportunidad de poder ver la gloria del Señor. Y pasamos una vida dormidos, y pasamos entonces a perder la gracia de esa vida eterna. Voy a complementar con esto último. Hay una religión jaininista que ellos creen que esas partículas de polvo que nosotros vemos son almas flotantes esperando reencarnar. Yo por eso no abro mucho la boca para no tragar almas por ahí. Los hindúes pues creen en la reencarnación, y estos Hare Krishna y todo este montón de cosas con New Age que se viene metiendo con la licuadora de fe cristiana católica nos hacen a veces a comprender, y a veces lo decimos con aquel amor prohibido que no se pudo. En la otra vida sí será. ¿Qué otra vida? En la vida es de abundancia y es eterna. Hay una sola vida y es una vida en Cristo, y es el riesgo que podemos correr en perdernos en doctrinas falsas que vengan a tergiversar el propio sentido de la vida y de la muerte. Porque la muerte no es el fin, y no vamos a quedar flotando, ni vamos a reencarnar, como dice Martín Valverde, en un toro, para cuando vayamos a la plaza, ahí está Fernando, hola Fernando. No, o sea, nada, no va a ocurrir de esa manera. Sencillamente vamos a purgar y a esperar la resurrección en Cristo para que haya vida en abundancia. Y por ello debemos orar por los nuestros, no para que reencarne, sino para que pueda gozar de la vida eterna. Y debemos orar por aquellos que no tienen quien por ellos, porque esa oración también es bien vista por el Señor, y a la final se hace, como dice mi querida Juanita, cielo puntos para nosotros. Muy bien, excelente. Fernando, aprovechando, no sé si vas a agregar algo, pero ya que tenés ahí público, si alguno tiene una pregunta, que te la haga llegar y la ponemos aquí al frente. Perfecto. De acuerdo. Fíjate que dice... ¿Vas a agregar algo o no? Sí, fíjate que me llama la atención lo que el pana nos compartía de alguna manera, porque efectivamente Elías, Moisés, caminó 40 años para conseguir la salvación, para conseguir la tierra prometida, y no logró verla. Y lo importante de este pasaje realmente a través de la oración es cómo Moisés y Elías se hicieron presentes con Jesús en ese instante, para que conociera de la fortaleza al mismo Jesús. Le estaba hablando al mismo Dios. Imagínense ustedes, Dios Padre le envía a estos dos personajes importantes para que él se fortaleciera a través de la oración. La oración que, como decía Maco, el hombre se duerme, nosotros nos dormimos, mucha. Cuando hacemos nuestro rosario nos dormimos, cuando hacemos nuestra oración nos dormimos, se nos olvida muchas veces el orar, y ahí es donde Dios nos muestra a través de este pasaje de aquel par de hombres que llegaron con Jesús vivos, para mostrarnos a nosotros el camino, la verdad y la vida. Esa vida que debemos de mantener, esa vida que debemos de continuar y que debemos de reflejar a través de nuestra oración por nuestros seres queridos, que es lo que nos tiene hoy acá. Hablar, porque orar por nosotros mismos, orar por la gente que está viva, es importante, por supuesto que es importante que oremos por la gente que está viva. Pero como les decía yo desde el principio, es importantísimo hacer la oración por nuestros muertos, hayan sido buenos o hayan sido malos, no importa cómo hayan sido. Lo importante es que nosotros tenemos el deber de hacerlo.
Y Moisés y Elías nos lo muestran a través de esto. No lograron llegar a lo que terrenalmente ellos pedían, pero lograron a ver la gloria de Dios. Entonces, a través de nuestra oración, nosotros podemos conseguir que nuestros seres queridos consigan esa gloria bendita. Siempre decimos, miren ustedes, si se dan cuenta, dentro de nuestras oraciones, y siempre cuando oramos por mamá, siempre lo primerito que decimos, y segurito que está en el cielo, seguro que nuestras madres están en el cielo, si han aguantado con nosotros. Eso es más que seguro, Eso es ellas están innegable, de verdad. pero hay muchos de nuestros seres amados que no son como nuestras madres. O hay madres que no son como todas las madres comunes y corrientes, porque la madre común y corriente es la que se esfuerza, pero hay madres han abandonado a sus hijos y hay hijos que no quieren saber nada de sus madres. Entonces hoy lo que debemos de continuar es sobre esa oración que es importante, que si no la va a hacer el hijo, porque es probable que el hijo no vaya a orar por aquella mujer que lo abandonó, pero a nosotros, cristianos, nos corresponde orar por esas madres que abandonaron sus familias, por esos padres que dejaron tirado a un hijo, por esos delincuentes que le robaron la vida a un ser amado. A eso nos llama, a estar despiertos y ver la luz y tratar de conseguir a través de esa oración la victoria en Jesucristo. Muy bien. Giovanni, ¿vas a agregar algo o cambiamos la pregunta? No, dale, cambiala. Bueno, entonces, Maco, no sé si vas a agregar algo o cambiamos la pregunta. ¿Te da tiempo para la otra? Aquí Cambiarlo. vamos a alargarnos hasta las 12 de la noche, no te preocupes. Va. Hoy estoy Solo- en la parroquia. No, Solo bien quiero ampliar algo que dijo Fernando, fuera de la pregunta, pero básico en lo que aquel dijo. Porque el mandamiento dice honrar padre y madre. Y nuestra oración por nuestros padres, aunque estén muertos, debe hacerse. Y no está diciendo ese mandamiento que honremos a los padres porque son cariñosos, porque son tiernos, porque son responsables, porque no. El Señor no define la calidad o el tipo de padre, sino nos llama a orar. No importa cómo hayan sido nuestros padres, nuestra responsabilidad debe ser perdonarlos y orar por ellos para que estén en la presencia de nuestro Padre Eterno. Ahí, solo eso. Muy bien, Erwin, ¿vas a agregar algo o cambiamos la pregunta? No agregas nada. Bueno, entonces comenzamos con lo siguiente. ¿Hay alguna pregunta por ahí de tu público, Fernando, o no? No. Están muy atentos. Muy bien. Fíjense que aquí hay algo muy importante y yo creo que ustedes han respondido dentro de lo que es. Lo que pasa es que tal vez faltó como decirlo más claramente. El asunto es, ¿por qué orar por los muertos al final de cuentas? La respuesta es sencilla, porque están vivos. O sea, nadie muere. En nuestra fe, en nuestra creencia, nadie, absolutamente nadie muere. Y Jesús lo dice en muchos pasajes bíblicos de diferentes maneras, y lo importante de esto es, que quizás nosotros no lo sabemos, es no sé, si están como le ofreció, que ahí Pana pues nos puede orientar un poquito en esto, cuando Jesús le dice al otro en la cruz, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojo con esa. O sea, él se iba a morir ahí crucificado, su cuerpo se lo iban a comer los cuervos y los gusanos, y si es que daba ese tiempo, pero está vivo y iba a estar en el paraíso. Por otro lado, cuando vemos este punto muy importante, no sabemos si va a estar en el lugar de tinieblas, donde es el crujir y rechinar de dientes, esperando el momento que venga Jesús con toda su gloria, o si va a estar en otro lado donde están muchos. Entonces, para ampliar un poquito esto, ¿qué quiso decir Jesús con esto, mi estimado Pana? Bueno, volvamos otra vez a entender del punto de vista judío, ¿no? Muy bien. Por eso
el otro le dice, o sea, ¿qué le vas a decir tú a este? Mira, está igual que nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una concepción donde allí queda todo. O sea, ese fue el tope. Pues pagamos las culpas en la cruz, ahí quedamos, bien, vinieron los cuervos, tuvieron buena comida y hasta ahí quedó todo. Sin embargo, Jesús le dice, pues, si en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. O sea, ya inmediatamente el Señor nos da a todos, precisamente, aunque el Señor todavía no iba para el cielo porque iba a dar una vueltita primero, porque iba a abrir las puertas cerradas que se quedaron cerradas desde el Génesis cuando salimos de la tierra prometida. Esas puertas había que abrirlas nuevamente. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor viene, imagínense ustedes, en nuestra concepción de nuestro credo niceno-constantinopolitano, el Señor descendió a los infiernos y resucitó y subió a los cielos otra vez. O sea, ¿qué hizo el Señor en el infierno? O sea, aunque te voy cambiando la pregunta, ¿no? Preguntémonos ahora, ¿qué hace el Señor pasando por el infierno? Por eso mi abuelita siempre decía, los viernes después de las 3 de la tarde, que ni playa, ni piscina, ni nada, todo en la casa, porque el diablo anda suelto, porque el Señor anda en el infierno en ese momento. Y no es que ande purgando, anda rescatando almas del infierno. Y esta concepción popular de mi abuelita me hace entender entonces de que el Señor en ese pasar también ha perdonado a muchos otros que purgaban en aquel rechinar de dientes. Y mientras va rescatando almas, en mi concepción, según la tradición prestada que me ha enseñado mi abuelita, mientras él hace eso, a este otro lo manda directo a que me esperes allá. Es como cuando yo digo, bueno, nos vemos en la casa de Fernando, todos ponen la parrillada, yo me adelanto para hacer el carbón. Y Fernando que llegue más tarde con la carne, y Maco que se encargue del pollo. Precisamente el Señor manda adelante a preparar el carbón y manda a este para que precisamente ya comience a gozar del reino. Y entendemos entonces nuevamente la misericordia del Señor. Y vamos a relacionarlos. Se recuerdan que algunos fueron llamados en la mañana a trabajar, otro al mediodía, otro a las 3 y otro a las 5 de la tarde, y a todos les pagó por igual. El de las 5 de la tarde estaba ahí en la cruz y cobró igual que aquel apóstol que anduvo con el Señor desde el principio, desde el inicio de su prédica. Y cobró igual que Elías y cobró igual que Moisés. Pero todo va en el arrepentimiento y en ese orar, porque la misericordia de Dios es grande. Y te aseguro, yo me atrevería sin haber ido al infierno y que el Señor no me lleve para allá de otra manera, ¿no? Y sin haberme leído por completo a Santa Teresa. Por favor, se los pido, Señor. Y sin haber leído por completo a Santa Teresa, que en su visión decía que la entrada, y a mí me asusta esta palabra Santa Teresa, el camino de entrada a las puertas del infierno está empedrado con las cabezas de los curas, monjes y servidores responsables en la iglesia. Miren ustedes qué visión tan fea tuvo Santa Teresa. Sin embargo, yo me atrevería por eso a decirlo, que el Señor en su misericordia escucha el lamento de una madre por un hijo, o el lamento de un hijo por una madre, y en su misericordia ha de rescatar a muchas almas que se hayan perdido en el infierno. Por eso es la importancia de la oración. Por eso esa alma que al lado gritaba, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aunque he sido un pecador, aunque he sido un ladrón, aunque he sido condenado justamente por esto que estoy pagando. Oigan, he sido condenado justamente por esto que estoy pagando. ¿Cuántos justamente están condenados? Sin embargo, el Señor en su misericordia le permite gozar del reino. Ojo, pero no significa esto que vamos a dejar todo para última hora. No, Señor. Cuidado. Porque si dejamos todo para última hora, podemos perderlo todo. Por eso, si tenemos la oportunidad desde ya, pues busquemos nuestra santificación y oremos por aquellos que pues no la alcanzaron, porque nosotros no sabemos, no vamos a ver si alguien va a orar por nosotros. Es mi punto de vista. Bien, muchas gracias, Giovanni. Tu resumen en 60 segundos, por favor. Mira, sí, yo creo que
parte de esto de la oración no solo es, como dice la iglesia, no solo es tradición. El problema es que creo que nos estamos equivocando en la manera en la que se está manejando las oraciones o el ritual, podríamos decir, de esas oraciones o de ese momento de hacer oración por las personas. De hecho, yo creo que ahorita ya es muy poca gente la que ora por, que hace los novenarios y todo lo demás. No sé si se han dado cuenta de ese fenómeno, ¿verdad? Es como, como lo que sale en TikTok, ¿verdad? Dice, ya hay que aprovechar ahorita las que saben hacer tamales porque los próximos solo van a saber hacer, ¿cómo se llama? TikTok, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que el asunto es que también hay que cuidar ese tipo de situaciones porque así como vamos, creo que va a desaparecer de alguna manera esta situación. Hay que procurar cambiar esa situación. Y volviendo al punto de la pregunta en el sentido de la misericordia, creo que eso es lo más importante que en algún momento se rescata de ahí, o sea, la misericordia de Dios, reconociendo que aquel que es pecador se arrepiente en el último momento, ¿va? Pero también escuchando lo que dice el pana, no hay que dejar todo por última hora, porque puede ser que la última hora ni siquiera nos dé tiempo a respirar. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Tu resumen en 60 segundos. En 60 segundos. Creo que retomando las palabras del pana, de alguna manera, Dimas aprovechó el último momento. Un hombre que estaba condenado a vivir en las tinieblas, tomó ese instante en oración para pedirle a Jesús que hiciera un milagro por él. Creo que el punto más importante, y ahí es donde debemos de quedarnos, no es si ya no se van a hacer o ya no se van a hacer. Debemos de conseguir a nosotros, hombres y mujeres de estos tiempos, hombres católicos, hombres de fe, hombres y mujeres de fe, nos corresponde continuar con ese hábito de hacer nuestros novenarios, de hacer nuestro rezo, pero no se queda solamente en un novenario, no se queda solamente en un rezo de cabo de año y se terminó. Debemos de seguirlo haciendo todo el tiempo. Porque si Dimas, miren ustedes, si Dimas se hubiera quedado solamente con Señor, ahora acuérdate de mí, ahí se hubiera quedado el asunto. Jesús le dio la oportunidad de estar en el paraíso. La palabra no nos lo explica, pero estoy seguro, el 100%, que Dimas de alguna manera se ha convertido en un intercesor de muchos hombres y mujeres. El primer consagrado a ustedes, el primer santo que fue consagrado por el mismo Jesús. Que Jesús No, le dio esa potestad de ser San Dimas y que hay muchos fieles que le pedirán a San Dimas para que San Dimas sea un fiel intercesor de lo que muchas veces necesitamos hombres y mujeres. Hoy nos corresponde, para cerrar esto con un broche de oro, nos corresponde a nosotros continuar en la oración por nuestros seres difuntos, por los hombres y mujeres que se nos adelantaron y que están esperando, muchos de ellos, gozarse de esa gloria de Dios. muy bien, muchas gracias, Fernando. Tu resumen, Maco, en 60 segundos. Abrí tu micrófono. Está cerrado. Ahí está. Hacerle notar a nuestros hermanos que no se ora por gusto y que muchos han perdido, como decía Giovanni, la fe, la seguridad de que estén haciendo algo útil. Y como yo no miro el resultado de este tipo de oraciones, porque no lo vamos a ver nunca, sino en el momento en que lleguemos a la presencia, entonces sí nos vamos a dar cuenta de esta parte, de que fue, inclusive, las Sagradas Escrituras nos dice que lo que hagas por otros, pues harán por ti. Lo que tú siembres, vas a cosechar. Entonces, para que también otras personas con el tiempo oren por nosotros, porque no sabemos cómo vamos a estar. Con lo que estaba comentándote, esta oración tiene fundamentos bíblicos, que ya platicamos de algunos pasajes porque hay más.
está fundamentado en la tradición de la iglesia, está fundamentado en la época patrística y está fundamentado en la arqueología de esa época. Entonces no es algo que podamos dudar si ya desde el siglo I, siglo II del cristianismo encontramos que se hacía misa, que se pasaba en la liturgia, que habían diferentes tipos de oraciones por los muertos. Nosotros continuemos con ese llamado que hace la iglesia ante la necesidad de los que partieron del mundo, de esos que están vivos espiritualmente con una necesidad de apoyo. Muy bien. Gracias, Servin. Tu resumen en 35 segundos, porque no te dejaron tiempo y ya vas manejando. Sí, pues bueno, la verdad que me quedo con las últimas palabras de Marco, es de recordar, y también con las de Giovanni, y entender realmente que no podemos nosotros perder para nada nuestra fe. Orar por los muertos realmente es la fe, porque usted ora por su economía y si usted vio que le cayó pisto, bueno, se le vio, su oración se le vio. Usted ora por su salud y si usted ve que se levantó de la cama, su oración funcionó, pero usted ore por los muertos, no va a ver el resultado. Entonces, eso es fe. Orar por los muertos es tener nuestra fe puesta y firme en Dios, de que es un Dios de vivo y nos dará la gloria eterna a todos. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a cada uno de los que estuvieron en contacto con nosotros y a los que nos van a ver más adelante. Y los esperamos la próxima semana en otro programa más de Somos Iglesia Viva.